Sin duda alguna que el mundo está cambiando en diferentes escenarios, pero Latinoamérica parece ser el epicentro de varios quiebres de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver cómo se está moviendo justamente este continente para que veamos cómo se puede mover el mundo desde el sur. En este sentido, vamos a presentarles a ustedes un escenario de la realidad latinoamericana. Ahí está Latinoamérica. Estamos colocando el punto sobre Brasil, pero es que Brasil no es solamente el punto. El punto es que tenemos un continente que está ardiendo por todos lados. Si ustedes observan y se imaginan las características de este continente, tenemos una Venezuela revolucionaria, bolivariana, con tendencia socialista. Y a su lado hay una propuesta de Gustavo Petro que intenta salirse de las marañas que ha creado justamente el imperialismo dentro de Colombia y el narcotráfico, pero más allá está Ecuador con un gobierno neoliberal, Perú con una estructura de poder donde hay una figura que ni siquiera es electa por el pueblo, y así seguimos buscando. En Brasil, un Lula da Silva que ha transformado un poco sus percepciones acerca de la realidad, y así vemos en Argentina, llegamos hasta Argentina y conseguimos a un representante del sionismo, del fascismo y quizás hasta del nazismo en el propio continente sudamericano. Eso es lo que está pasando acá y lo vamos a ver acá en el mundo desde el sur. Pero antes, por supuesto, de avanzar, vamos a recordarles cuál es nuestra pregunta a través de las redes sociales, especialmente en nuestra cuenta de Telegram, Telesur TV. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios a ver qué piensan al respecto. Algunos de ustedes quizás ya han participado y han respondido la pregunta que les hicimos, pero vamos a recordarla para que otros participen. Ante la amenaza de los movimientos neofascistas, la región latinoamericana se plantea la alternativa de un nuevo orden mundial desde Latinoamérica. ¿Qué debe hacer la región para combatirlos? Hemos colocado 4 opciones. 1. Profundizar la soberanía regional. 2. Fortalecer la participación popular organizada. 3. Impulsar programas de formación locales. Y 4. Crear instancias internacionales para las redes sociales regulares. Bueno, una de esas opciones. Vamos a ver cuál se impone en la tendencia, pero si todavía no has participado, puedes hacerlo a través de esta cuenta en Telesur TV, en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y por supuesto, para profundizar más y mejor en este asunto, que parece que no es fácil, por lo menos para nuestra vista, a lo mejor para el invitado que es Claudio Katz, economista argentino, las cosas serán más fáciles, quizás. Veremos. Vamos a ver, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Claro, un gusto. Bien, te vi que estabas muy atento a la introducción que hicimos. De todas maneras, no confíes mucho en esa introducción. Lo que queremos es que tú desarrolles justamente tu percepción de cómo está el escenario latinoamericano desde el punto de vista político y su influencia sobre lo social y, por supuesto, sobre lo económico, que es lo que tú dominas. Bueno, como tú decías, es un escenario contradictorio, muy contradictorio, porque tenemos las 3 opciones que tú mencionaste. ¿Sí? Tenemos la opción de gobiernos progresistas, revolucionarios, radicales, tenemos la opción de procesos vacilantes y tenemos la derecha muy presente en América Latina. Tenemos las tres variantes. Nuestra región en general ha recuperado gravitación en el mundo por el botín de los recursos naturales que nosotros tenemos, que todos lo apetecen, todos lo quieren, y está en nosotros mismos ver qué hacemos con eso, si repetimos la historia de entrega de nuestras riquezas o encontramos caminos para manejar nuestros recursos, conquistar nuestra soberanía y avanzar en un proceso emancipatorio. Son los dilemas históricos de nuestra región. Claro, eso suena interesante si fuera, digamos, un juego donde solamente juega uno. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué tal? Pero es que el otro lado, el imperialismo, los poderes corporativos transnacionales o los poderes fácticos son los que mueven muchas piezas que perturban nuestros propios procesos. Totalmente. Entonces, ¿cómo ves el juego? Bueno, en ese juego hay un actor que se llama Estados Unidos, el imperialismo, que sabe muy bien lo que quiere. Quiere la doctrina Monroe, quiere manejar la economía latinoamericana, quiere manejar nuestra región para demostrar a sus rivales que él puede dominar lo que ellos llaman su patio trasero. Mostrar fuerza, mostrar control, ¿no? Y limitar la presencia de su gran rival en China. Hace décadas que están buscando manejar ellos la región e impedir
que nosotros soberanamente definamos caminos alternativos, ¿no? Claudio, pero fíjate que yo estaba sacando la cuenta de estos días, yo no sé si te pasa que en el baño a veces uno se inspira, ¿no? Sí, a veces. Entonces, bueno, estaba pensando, mira acá, acaban de crear un puerto en Chancay, en Perú. Los nicaragüenses están preparando un canal paralelo al canal de Panamá. Exacto. Venezuela ni que hablar con China y con Rusia. Cuba ni que hablar con China y con Rusia. ¿Qué más? Todos, hasta todos los países. Brasil acaba de hacer unos tremendos acuerdos con Rusia y con China. Exacto. Es decir, tenemos todo el continente lleno de propuestas chinas. Y los Estados Unidos... Por eso está tan preocupado Estados Unidos, porque lo que ha pasado en los últimos 20 años no tiene muchos precedentes. Que con tanta velocidad alguien dispute con el tradicional dominador de la región. Y sobre todo porque el avance de la ruta de la seda es un ritmo frente al cual el proyecto alternativo que ellos pensaban que era América Crece, la idea de una opción distinta prácticamente no ha avanzado en lo más mínimo. Ahora, el tema es un problema en realidad no solo entre ellos, sino un dilema para nosotros. A ver, ¿cómo actuar? Nosotros sabemos que nuestro enemigo es Estados Unidos, es evidente, sobre todo porque nos quita el margen básico para cualquier proyecto soberano. Ellos, ante cualquier alternativa que los amenace, recurren inmediatamente al golpe de Estado, a la embajada, impedir proyectos regionales, con lo cual enfrentar a Estados Unidos y sostener nuestra soberanía es el ABC, es el punto de partida. Pero también tenemos que encontrar un camino para negociar en bloque toda la región con China, de forma tal que ese acuerdo tenga ganadores de ambos bandos. Sea un acuerdo que nos permita a nosotros usufructuar del nuevo escenario de China, pero para que las inversiones sean las inversiones que necesita la región, para que los convenios no sean la mera primarización, para que haya transferencia de tecnología, para que no se generen situaciones adversas de dependencia. Y la forma es la unidad latinoamericana. El mecanismo es la unidad latinoamericana porque es solo una región unificada puede negociar en forma soberana a escala global. Bueno, supongamos que nos entendemos y que estamos claros que somos una unión que va entonces en un solo bloque a negociar, como dices tú, con el de arriba. Pero mi pregunta es, ¿quién es realmente el de arriba? Tú dices Estados Unidos, pero desde hace un tiempo para acá se ha impuesto, digamos, la consideración, la hipótesis, la clara precisión de que por encima y más allá y escondido están las corporaciones transnacionales imperialistas que son las que manejan la política de Estados Unidos. Entonces ya no es tanto Estados Unidos, sino quién controla las trenzas del poder político en Estados Unidos. ¿Vamos a negociar con la Casa Blanca o vamos a negociar con la mano oscura que está detrás de la Casa Blanca? La mano oscura le fija a la Casa Blanca lo que hay que hacer. Entonces, actúan como un bloque y nosotros nos tenemos que poner como región enfrente de ambos porque sabemos que ellos se coordinan. ¿Quién manda aquí? Y te diría, bueno, allí se van alternando según las circunstancias. Pero no es que se trate de Trump y Biden, se trata de quién manda por encima El Estado de profundo. ¿Quién? ¿Pero ¿quién manda allí? Y las corporaciones económicas, las grandes transnacionales y el Pentágono que tiene un poder propio vinculado a los contratistas militares, vinculado al complejo industrial militar, como un poder que ejerce una presión subyacente. Por eso te pregunto, muy fuerte. si nos llegamos a entender como unidad, como bloque, ¿a quién sentamos en la mesa? Ya no será al gerente de la Casa Blanca, ¿a quién sentamos? Sí, lo que tenemos que saber es que ellos tienen sus agentes aquí, y esa es clave. O sea, no es una simple tensión entre nosotros y ellos. Ellos tienen a sus Milei, ellos tienen a sus Bolsonaro, ellos tienen a sus Noboa, ellos tienen a sus Casta en Chile. Es decir, el problema de este momento en la región es que en el escenario conocido tenemos una ultraderecha muy activa en todos los países de la región, actuando al servicio de Estados Unidos. No es solo un poder externo, es un poder que está adentro, actuando como peones de ellos. El caso más patético es el que nos toca a nosotros en la Argentina, con Milei, que es, yo creo que en un año de gobierno, nadie en la historia argentina ha causado tanto daño en tan poco tiempo. Desempleo. ¿Ni siquiera la dictadura? No, en tan poco tiempo, desde el punto de vista social, casi no tiene precedente. Niños que no tienen comida, pobreza, desnutrición, destrucción de derechos sociales, desmantelamiento de las instituciones del Estado. Y lo ha hecho él. Y la pregunta es,
¿cómo es que él hace eso? Él tiene un proyecto. Tiene un proyecto que es destruir los sindicatos, demoler las organizaciones sociales. ¿El Estado le dijo que lo iba a eliminar? Bueno, él se enorgullece de hacer eso. Pero lo más sorprendente es que con un discurso delirante, es obvio que ninguna sociedad puede funcionar sin ningún Estado, con un discurso delirante, él tiene el apoyo de la clase dominante argentina, que les permite hacer todo eso. Claro. Porque para los grupos dominantes de la Argentina, aunque el país retroceda y ellos pierdan negocios, por ejemplo, la Argentina renunció con Milei a estar en los BRICS, creo que va a pasar a la historia de la estupidez humana, como un país renuncia a su mejor mercado porque tiene un personaje ultraderechista diciendo que hay que abandonar eso. Mira, Claudio. Y lo hacen para destruir nuestras organizaciones Vamos a ver populares. algunos datos que nuestro equipo de producción buscó y que es bueno que lo tengamos presente. Detrás de la tentación neofascista de América Latina, algunos expertos dicen que la arremetida de la extrema derecha en la región, que tú acabas de mencionar, es considerada una estrategia del hegemonismo por recuperar el control en el territorio que considera, como tú decías hace rato, y se ha hablado con un lugar común, el patio trasero. Estas potencias aliadas a la derecha radical buscan implementar políticas donde reinen los prejuicios, la desigualdad, el racismo y la exclusión. O sea, serían los elementos, los antivalores, pues, que ellos quieren imponer en un escenario donde explotan los recursos de la nación, además, y se enriquecen los más adinerados, como tú has dicho, mientras que el pueblo es ignorado y condenado a vivir en un panorama donde los derechos humanos son desatendidos y los servicios públicos son privatizados. ¿Será que en los pueblos donde están esos gobiernos, vale decir el tuyo, Argentina, Noboa en Ecuador, esta señora en Perú, el otro allá, no se dan cuenta? ¿Qué falta para que los pueblos se den cuenta? ¿Qué necesitan para golpearse en la frente con la realidad? Los pueblos lo que necesitan es no ser engañados. Porque cuando los pueblos son engañados por gobiernos que se dicen progresistas, la decepción es tan grande que aparece un demagogo de derecha y la gente lo escucha. Esa es la razón por la cual un hombre como Milei puede ser presidente de la Argentina. Porque tuvimos un Alberto Fernández que decepcionó a la población. Es decir, hay un proceso previo. Es lo mismo que en Estados Unidos. Hay un proceso previo, hay un Biden, hay una Kamala Harris que acepta el genocidio de Palestina, que permite el neoliberalismo. Entonces, eso crea el terreno, crea el contexto como para que la ultraderecha haga un discurso demagógico y los sectores populares desengañados, golpeados, empiecen a escuchar con atención a este tipo de personajes. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar con firmeza y sin vacilaciones. Tenemos que ponernos firmes y tenemos que enunciar un proyecto en el cual el pueblo vea en nosotros la decisión, no la vacilación, no las medias tintas, no el cambio de discurso que se adecúa a las encuestas o a lo que los políticos sugieren hacer en el momento. Entonces hay que transmitir autenticidad. Y transmitiendo autenticidad y convicción, nosotros podemos disputar a la derecha y podemos ganarle a la ultraderecha. Esta idea de que es inexorable que ellos triunfen es falso. Han sido derrotados aquí, han sido derrotados en México, la semana pasada han sido derrotados en Uruguay, en Bolivia e incluso en Francia en las elecciones. Es decir, si encontramos la forma de encontrar la unidad del pueblo, estrategias en las urnas y en la calle y un mensaje nítido hacia nuestros pueblos, perfectamente podemos disputar con éxito. Y esa disputa es también una construcción internacional y latinoamericana contra el fascismo. Por eso es tan importante lo que se está haciendo aquí, estos congresos que están muy activos, no solo la inauguración hace 2 meses, sino las actividades que se están haciendo, porque ellos, la ultraderecha, se coordina regionalmente, mundialmente, se reúnen, tienen su agenda y nosotros estamos empezando a mostrar que tenemos una agenda. La agenda de ellos es apoyar la masacre de los palestinos. La agenda nuestra es defender al pueblo palestino. La agenda de ellos es Ucrania. Claro, que continúe la militarización y la guerra. La nuestra es una paz que respete las soberanías y sobre todo que impida que la OTAN ponga misiles para amenazar a sus adversarios. La agenda de ellos es la desigualdad social. Billonarios, un puñado de millonarios. El capitalismo actual ha generado un nivel de desigualdad casi sin precedentes desde el siglo pasado. Y nuestra propuesta tiene que ser
la antagónica, impuestos a las grandes fortunas, impuestos a los grandes capitalistas, redistribución de ingresos. Ellos están con una, como tú mencionaste recién, ellos están con un discurso antifeminista. Nosotros estamos con un discurso de ampliar los derechos. Sí. Ellos están con un discurso de nacionalismo reaccionario, no de nacionalismo popular antiimperialista. El nacionalismo de ellos es volvamos a hacer grande América. Lo mismo que dice Trump. Exacto. O en la Argentina, Milei, volvamos a la época de la oligarquía, cuando los latifundistas dominaban el país, ese ensueño. Y nuestro proyecto no es, nuestro proyecto es otro, es la integración latinoamericana y la solidaridad de los pueblos del mundo. Hay dos agendas. Yo te diría, la agenda del capitalismo salvaje, neoliberal, brutal y explotador, y la agenda de un horizonte socialista. Bien, Claudio, vamos a hacer una cosa. Es como denso, parece sencillo, pero es denso. Entonces vamos a darle chance a la gente en unos 2 o 3 minutos que profundicen un poco sobre todo lo que tú has dicho y regresamos a la segunda parte a ver cómo visualizamos entonces esos cambios, qué elementos podemos colocar en el escenario para que empiecen a pensar en esa transformación. Recuerden que tenemos una encuesta, una pregunta que hicimos al principio, que ustedes tienen tiempo de participar. La hemos publicado en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Telegram, Telesur TV, y ahí está en el código QR, ahí extraen la pregunta con las opciones de respuesta y bueno, al final vamos a analizar las tendencias según los resultados. Ya lo saben, estamos en el mundo desde el sur tratando de ver cómo está dibujado el panorama latinoamericano y cómo lo dibujamos de nuevo en el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur. Hoy tenemos un invitado muy especial, Claudio Katz, argentino, economista y un analista profundo acerca de cómo se configuran los procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Y por eso hoy nos está ayudando a, digamos, a entender el dibujo de América y específicamente de Latinoamérica y del Caribe y cómo redibujamos la América que queremos todos los latinoamericanos. Exacto. Exactamente, ¿verdad? Pero entonces yo conversaba con Claudio antes de ir a la pausa sobre cómo está la realidad, cuáles son los elementos de cada uno de los países, más o menos colocamos algunos elementos allí, pero ahora vienen unos procesos. Viene la Navidad, el 10 de enero toma de nuevo posesión Nicolás Maduro, seguramente van a haber unas coqueterías por parte de la ultraderecha tratando de desconocer ese asunto. Que por cierto, hoy se acaba de hacer el ejecútese de una ley muy importante que va contra esa gente que está tratando de pedir que invadan a Venezuela, que bloqueen a Venezuela. El 20 de enero toma posesión Donald Trump y el año que viene, bueno, vamos a tener un año, si se quiere, lleno de muchos... el 25 de marzo toma posesión el presidente de Uruguay que acaba de ser electo. O sea que vamos a tener un 2025 con unas características muy particulares. Decíamos a Claudio que tenemos a Trump en la presidencia, pero también decíamos hace rato que Trump es la cara visible de unos rostros invisibles que manejan las trenzas transnacionales. Sí. Cuando Trump dice voy a aumentar el 25% de aranceles a México y a Canadá y 10% a China y le dice Ebrard, mira, pero vas a dañar la industria automotriz, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que tú buscas? La excusa son los migrantes, el narcotráfico, las armas. ¿Cuál es el negocio de Trump o qué negocio está manejando Trump con sus socios? Está en una contradicción, en un dilema sin solución. A ver, está en una contradicción. En una contradicción. ¿O sea que tú no tienes la solución y él sí? No. Él está en un problema que difícilmente le encuentre a alguien una solución. A ver. El problema estructural es el declive económico de Estados Unidos en el largo plazo. Pero es una potencia que declina económica, pero mantiene el poder geopolítico y militar del mundo. Entonces se ha dado esta circunstancia, este periodo, donde las empresas norteamericanas ya no son lo que eran antes, pero el Pentágono sigue siendo lo que era antes. Y ellos siempre usan ese poder geopolítico y militar para tratar de mantenerse en carrera económica. Y Trump es la variante americanista de encontrar una salida frente a la variante globalista. Son como dos corrientes del empresariado, de las clases dominantes de Estados Unidos. El sector globalista, Clinton, Biden, demócratas, el sector americanista, más de una estrategia, no de las empresas norteamericanas en el exterior, sino de las empresas
dentro del mercado, que apuntara en el mercado interno de Estados Unidos, y su estrategia es protección, subir los aranceles y pulsear con China vía los aranceles. Es lo que promete e intenta hacer Trump. Ahora, Trump se va a lanzar a algo sumamente riesgoso. Si Trump decide efectivamente subir los aranceles, subir los impuestos y comenzar una guerra comercial, bueno, China va a responder. Y va a ser una empresa, un país, una potencia de alta productividad con una potencia de baja productividad. Y el resultado es muy incierto porque puede terminar afectando a la economía norteamericana. Por ejemplo, yo pongo aranceles, Trump pone los aranceles y eso encarece los costos, empieza la inflación en Estados Unidos y la Reserva Federal dice que hay que subir la tasa de interés y se afecta a la economía norteamericana. Y tomando en cuenta que quizás si Trump cumple lo que está anunciando, bueno, hay que agarrarse. Si le pone aranceles a México, si toma esa decisión, si no es solo una bravuconada, si efectivamente lo hace, bueno, crea una situación sin precedentes en la región, porque va a crear una tensión comercial con toda la región de gran envergadura. Hay que esperar porque entre lo que dice Trump y lo que hace Trump hay en general un abismo. Esa fue la característica de su primer mandato. Anuncios de todo tipo y después hacer lo que él puede. Bueno, si tomamos en cuenta la historia, cuando los países que estaban colonizados por España vieron la oportunidad de la crisis de la monarquía española frente a la llegada de Napoleón y aquí consiguieron un espacio para la independencia, una crisis del imperialismo con sede en Estados Unidos puede propiciar que los países de Latinoamérica se unan, como tú decías hace rato, en función de una nueva configuración. Si saben aprovechar la oportunidad, si no la dejan pasar. Hay una crisis efectivamente en el imperio y uno tiene que saber que existe esa crisis y encontrar caminos para aprovecharlo. Tenemos esa oportunidad en parte porque la política de Estados Unidos es en general un boomerang. Lo que ellos hacen termina afectándolos a ellos. Ejemplo, sanciones a Rusia. Vamos a afectar a Rusia con grandes sanciones. Y guerra. Y guerra. Y crece Rusia. Y el resultado final, crecimiento. Vamos a pulsear con Rusia, con Alemania. Le cortaron el gas a Alemania, cae Alemania, crisis en la Unión Europea. Pero me han dicho que están negociando por debajo cuerda el gas, ¿no? Y bueno, porque no tienen otra salida, no tienen otra opción. ¿Y qué pasa si esta pulseada la llevan con China a fondo? Y China ahora, en el encuentro de los BRICS, deciden avanzar como respuesta en la desdolarización de la economía. Bueno, eso tiene sus ritmos, pero si Estados Unidos impone una aceleración de esos ritmos, bueno, ¿quién es el afectado? El afectado es el que maneja el dólar en el mundo. Entonces, Trump se va a manejar en una cornisa muy, muy, muy complicada. Cuando dices Trump, te refieres a Trump con sus socios. Bueno, Trump con sus vasallos. Hablemos con propiedad. Pero acuérdate que te hablábamos de unos que están por detrás moviendo las trenzas, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, los que están por detrás, dentro del poder, dentro del Estado profundo ahí en Estados Unidos, hay muchos interrogantes. Yo te comento el interrogante que se está discutiendo en estos momentos. Pocas semanas antes que asuma Trump, se deciden lanzar los misiles de Ucrania contra el territorio ruso, ¿no? Y generar una tensión bélica de alto nivel en Rusia. ¿Quién tomó esa decisión? ¿La tomó Biden ya sin poder? ¿La tomó en consenso con Trump o la tomó el Estado profundo a espaldas de Trump y Biden? Las empresas armamentistas. Todos los analistas dicen que son las empresas armamentistas. Claro, porque las empresas armamentistas ven que puede haber un arreglo en el caso, en el conflicto de Ucrania. El gran negocio de ellos es el gasto militar y ellos quieren mantener eso. Tienen varios cursos. Si les falla eso, ellos están haciendo que Europa aumente el gasto militar de la OTAN para venderle armamentos. Quemar todos los cartuchos. Quemar todos los cartuchos. Mira, pero vamos a ver cuáles son las alternativas de la región frente a este escenario del capitalismo. Algunos analistas dicen que en los últimos años han surgido organizaciones civiles, internacionales y regionales que buscan impulsar iniciativas contra el neofascismo, en búsqueda de una nueva forma de cooperación que promuevan las economías de aquellas naciones que deseen salir de las sombras del hegemonismo. Organizaciones como el Mercosur, no sé si todavía podemos hablar de eso,
Y los BRICS, eso sí, prometen ayudas para la región en este aspecto, en pro de un nuevo orden mundial. Asimismo, el reciente Congreso Internacional Antifascista de la Juventud, celebrado en Venezuela, marcó un hilo en la lucha contra la dominación del fascismo en el mundo, a la que asistieron delegados de más de 70 países, incluyendo algunos docentes, ¿no? Ahora, ¿alguna otra alternativa que quieras agregar sobre esto? Bueno, los proyectos de unidad latinoamericana, pero que funcionen, no que sean un nombre. Un UNASUR que sea un UNASUR. Porque el desafío que tenemos en la región, un anillo energético, un anillo alimenticio, soberanía alimenticia, una política común frente a la deuda, la integración requiere que los organismos que existan no sean simplemente un sello, tengan una vida real y proyectos prácticos reales para llevar adelante nuestra emancipación. Y lo que tenemos es tenemos como tres posibilidades. Hay una línea fuerte, que es la que impulsa Trump, que es destruir la unidad latinoamericana. Trump, va a empezar, lo nombró nada menos que a Marco Rubio como su canciller. Bueno, él va a apuntar, sí, él va a apuntar a que se destruyan todas las organizaciones de la unidad latinoamericana. Es lo que ellos quieren. Está la otra posibilidad, que es que este tipo de CELAC, UNASUR, persistan sin ninguna vida real. Y está la posibilidad, en el camino del ALBA, que le demos vida a las organizaciones y a los proyectos latinoamericanos. Y para eso yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que tiene que haber un sujeto popular sosteniendo el proyecto. Porque las clases dominantes de América Latina solo piensan en sus intereses, en sus conveniencias como la vieja oligarquía agroexportadora o minero exportadora. Es su pequeño negocio. En cambio, solo los pueblos de nuestra región pueden sostener un efectivo proyecto de unidad. Claudio, muchas gracias por haber venido. De verdad que ha sido un placer. Bueno, permíteme hacer una conclusión aquí muy breve, de acuerdo a tu presencia hoy aquí, que ha sido muy útil, muy ilustrativa. Bueno, de acuerdo a lo que hemos observado, de acuerdo a lo que nos ha dicho Claudio Katz y lo que nosotros podemos haber adelantado al respecto, vemos entonces que hay, obviamente, todavía oxígeno por parte de la potencia hegemónica imperialista. Sin embargo, ha propuesto Claudio Katz que para eso hay que buscar la unidad. ¿Y por qué la unidad? Bueno, porque, como decíamos hace un rato, en la historia se refleja que cuando los pueblos se unen en función del objetivo común, pueden derrotar cualquier estructura que los avasalle. En este caso estamos observando que justamente el capitalismo está en una decadencia, están surgiendo nuevas opciones y la única manera de salir de este asunto es que la unidad esté conformada por una orientación precisa hacia ese nuevo orden mundial. Un nuevo orden que, por cierto, se está cocinando en el mundo desde el sur.